people still resentful. One of the things that I always said is, I come to live here. I don't live for free. You know, I help to the economy. But for them, the only thing that they have in mind is that, you know, my presence here doesn't help the fact that rents go up, that everything go up in price. El aumento de precios de vivienda y servicios en algunas colonias de la capital ha provocado que los residentes originales ya no tengan el mismo nivel de vida y se hayan tenido que mudar a zonas aledañas. La Ciudad de México es una de las metrópolis de América Latina con los precios de alquiler más altos. Se encuentra en el cuarto lugar de precios por $2.269 el metro cuadrado. Así es, solamente por detrás de ciudades como Santiago de Chile, Montevideo en Uruguay y Buenos Aires en Argentina. Y es que durante los últimos años la renta no ha parado de crecer. El precio promedio de rentar un departamento de 2 recámaras en zonas como la Roma y la Condesa es de aproximadamente 22.000 pesos, mientras que el salario de los millennials no supera los 9.300 pesos en promedio, según el banco BBVA. Las quejas sobre este tema son constantes y durante febrero de 2023 se desató una controversia en Twitter precisamente por una persona que puso un Twitter invitando a todos sus compatriotas estadounidenses a que se mudaran a la Ciudad de México y trabajaran de manera remota desde aquí. El mensaje desató una conversación en torno al tema de gentrificación y de todas las personas que se están mudando a vivir a esta ciudad y de los altos costos que eso está generando. Porque lo que sucede es que a la gente que ya no le alcanza para vivir en las ciudades de sus países, se acaban yendo a otros países más baratos donde sí les alcanza. Entonces al final es una problemática que se va desplazando, así como desplaza a las personas. Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Sebastián González y hoy quiero hablar sobre el tema de la gentrificación, especialmente en la Ciudad de México. ¿Pero qué es la gentrificación? Comencemos por definir este término. La gentrificación es un fenómeno de reconquista de las áreas centrales y más consolidadas de las ciudades por el poder económico. Esto provoca un desfase entre la oferta de inmuebles habitacionales y la demanda, lo que a su vez provoca que los precios tanto de comprar como de rentar un inmueble aumenten. Por lo que las personas y familias que viven ahí se tengan que mudar, se tengan que mover a unas zonas aledañas más económicas y más estables. En palabras más coloquiales es cuando un grupo de gente con alto poder adquisitivo llega a vivir a un mismo lugar, generando un alza de precios que los locales o las personas que vivían en esta zona ya no van a ser posibles de pagar. Y eso lo que los obliga es a mudarse a otras zonas. Sergio González es activista y también uno de los 5.000 desplazados de la colonia Juárez. Fue desahuciado de este edificio cuando aumentó el alquiler. Señala que la gentrificación agrava las prácticas ilícitas de los llamados cárteles inmobiliarios, como las colusiones, los permisos fraudulentos, las comisiones y las empresas fachada. Muchas personas se están quejando en la Ciudad de México por la llegada masiva de extranjeros a esta ciudad, especialmente a zonas como la Roma y la Condesa, donde suelen llegar a vivir. Con la masiva llegada de extranjeros en algunos barrios como la Condesa y Roma, las rentas o alquileres se han incrementado más de un 15% y los precios de algunos comercios se dolarizaron. Sin embargo, muchas otras zonas que nunca habían experimentado este fenómeno están comenzando a vivir el mismo fenómeno de gentrificación. Me refiero a colonias que por tradición no estaban acostumbradas a recibir tantos extranjeros, como la Doctores, la Juárez, Santa María la Riviera, San Rafael, Los Álamos y otras colonias que están empezando a experimentar una subida de precios bastante fuerte. La pregunta importante y que creo que todos nos hacemos es: ¿es bueno o es malo el fenómeno de gentrificación para una ciudad? Según los expertos, tiene un lado muy positivo y otro muy negativo. La parte mala es que las personas y los comercios se ven desplazados por los altos costos tanto de renta como de vivienda, incluso el aumento de los servicios. Sin embargo, un punto positivo es que a causa del aumento de ingresos en estas zonas, tiende a haber una mejora física e incluso se empieza a renovar todo el sector. Este aumento del nivel económico atrae inversionistas, provocando la apertura de restaurantes, bares y negocios nuevos, precisamente aumentando el empleo y generando un flujo mayor de turismo. Mexico is the darling of the world right now. People all around the world are suddenly realizing that this is a fantastic city. And sure, there might be some romanticizing happening about this. There might be a less than full picture of the country being represented.
But I think a lot of people are dispelling a lot of the negative preconceptions about Mexico. They're realizing that no, it's not just narcos and violence and poverty. There's beautiful sides of this country, and they're celebrating that too. Aunque los afectados tengan motivos suficientes para quejarse y estar en contra de este fenómeno, e incluso pretendan obligar a los gobiernos a frenar este fenómeno de gentrificación, la realidad en la práctica es que es imposible prohibir que esto suceda. El ser humano lleva muchos años migrando y este fenómeno ha sucedido en países anteriormente, como Francia, Inglaterra, España, Estados Unidos, incluso en este momento está sucediendo en muchos lugares del planeta. Posiblemente ahora se está experimentando en países latinoamericanos, especialmente en México, pero es un fenómeno que lleva muchísimos años sucediendo. La pregunta es, ¿por qué tantas personas migran a México? Seguramente son muchas razones de por qué los extranjeros están migrando a vivir a México, especialmente a la Ciudad de México. Temas como el clima, la comida, los precios, la cercanía con sus países, etcétera, etcétera. Pero yo me quiero enfocar en los nómadas digitales. Muchos de los extranjeros que están llegando a México son nómadas digitales que pueden trabajar de manera remota. Eso les permite tener un sueldo que en México es bastante alto y vivir una vida bastante tranquila. Obviously, a lot of advantages. If you can earn in dollars and spend in pesos, you essentially triple your income. And that's very attractive to a lot of people who have the luxury of being able to work remotely. Y es que amigos, en el primer trimestre del 2022, casi 9 millones de personas llegaron a visitar o a vivir a la Ciudad de México. Esto provocó un aumento del 41% en el costo de las rentas y los alquileres en ese mismo Por año. eso México encabeza los índices como el país del mundo con mayor facilidad para instalarse, según la reciente encuesta de Internations, una red internacional de ejecutivos y profesionales relocalizados. Y aquí viene uno de los principales problemas, y es que la mayoría de estos nómadas digitales vienen a vivir periodos cortos a la Ciudad de México, ya sean 3 o 6 meses. En esos cortos periodos de tiempo se disparan los precios de una manera abrupta, lo que genera que las personas se tengan que mudar rápidamente a vivir a otras zonas de la ciudad. En solamente 2 años, muchas personas se han tenido que cambiar de casa porque ya no les alcanza el sueldo para pagar los altos precios que están subiendo. En los últimos 2 años han llegado a vivir muchas personas de Estados Unidos, de Canadá e incluso europeos a la Ciudad de México. Esto puede ser porque sus monedas están más fuertes que el peso, lo que les permite tener su sueldo ya sea en euros o en dólares canadienses o estadounidenses y vivir en la Ciudad de México pagando con una moneda que está muy por debajo de sus países. También podríamos hablar de la inflación que se está viviendo en Estados Unidos y en Europa, el clima hostil de este invierno que fue tan fuerte, los miedos a causa de la guerra y otros temas que podríamos empezar a investigar. Pese al aumento de la violencia, las peticiones de residencia permanente casi se duplicaron después de la pandemia. En la capital, el grueso de solicitantes son estadounidenses y canadienses. Y hay miles de extranjeros que simplemente se quedan como turistas, en su mayoría nómadas digitales. En este punto creo que ya tenemos claro qué es la gentrificación, cuáles son los aspectos positivos y los negativos de este fenómeno y por qué se ha generado tanta movilización de extranjeros llegando a la Ciudad de México. Ahora la pregunta es, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede limitar o eliminar incluso este fenómeno? Es importante que los gobiernos de las ciudades logren a través de regulaciones y subsidios dirigidos tanto a propietarios como a comerciantes que permitan hacer más atractivas otras zonas de la ciudad y así permitir que la demanda de extranjeros llegando pueda expandirse y no se concentre solamente en 2 o 3 barrios de la misma ciudad. No es posible eliminar el fenómeno de gentrificación, pero sí se puede mitigar los aspectos negativos de la misma. Esto es posible generando una gran oferta de viviendas en zonas periféricas de la ciudad. Esto limitaría el alza de los precios. Al mismo tiempo, se debería fortalecer el ingreso económico de las personas que viven en las zonas afectadas para que puedan resistir la presión de la llegada masiva de extranjeros. ¿Por qué es tan difícil eliminar el fenómeno de gentrificación? Precisamente porque los dueños de los inmuebles quieren rentar al mejor pagador.
Sin duda es un problema que afecta al bolsillo y lastimosamente siempre son las personas con menores ingresos las que se ven más afectadas, teniendo o viéndose obligadas a cambiar su nivel de vida. Si es justo o no es justo, no me corresponde dar esa opinión, pero creo que es un fenómeno que sucede en muchos países del mundo. Y que al tener la libertad de movernos de un lugar al otro, estamos abiertos a que estos fenómenos sucedan. Sí me parece importante que los gobiernos intervengan invirtiendo en mejoras de otras zonas de la ciudad para que no se concentre todo en un mismo lugar y de esta manera también mejorando el nivel y la calidad de vida. México y su capital abrazan a los foráneos, aunque a veces dan la espalda a los locales. Ahora quiero saber cuál es tu opinión. ¿Qué piensas de la gentrificación? ¿Te gusta que lleguen extranjeros a vivir a México? ¿Crees que es algo positivo o negativo? Y quiero saber el por qué. Amigas, amigos, hasta aquí este video. Déjame un like si te gustó, compártelo con tus amigos, suscríbete para más videos y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.